Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. 5 partidos políticos han oficializado sus precandidatos presidenciales. El último en hacerlo fue Pachacuti, quien ratificó a Leonidas Sisa como su opción para llegar a Carondelet. A él se suman otros 4 perfiles, entre ellos el del presidente Daniel Noboa. A 8 meses de las nuevas elecciones presidenciales, el tablero electoral de a poco va ajustándose. Y es que este fin de semana, aunque el Partido Social Cristiano no presentó aún a sus candidatos, Pachacutic sí, pues nuevamente eligieron a Leonidas Sisa como precandidato presidencial. Esto durante la Convención Nacional del Movimiento realizada este sábado en Solanda, en el sur de Quito, a la que asistieron cientos de militantes indígenas de varias provincias del país. Por casi una hora, Isa habló de la unidad popular, de derrotar a la oligarquía y afirmó que propondrá sus mejores perfiles para la Asamblea Nacional. Que sea el debate la que gane un proceso político, más no el chisme ni la mentira, compañeras y compañeros. Pero Isa también se refirió a la eliminación de los subsidios de los combustibles y lejos de retractarse de su iniciativa de salir a las calles a protestar por las medidas planteadas por el gobierno, se ratificó. Porque piensan que si es que vamos a un proceso electoral, la gente ya no va a levantar a las calles. No, señores. Aquí, en primera instancia, si tenemos que ir a las calles, compañeros, nos vamos. Tras la decisión de Pachacutic, son 5 los movimientos políticos que han anunciado sus precandidatos presidenciales oficiales para los comicios de 2025. Pues en días pasados, el abogado Pedro Granja fue la apuesta del Partido Socialista Ecuatoriano, mientras que el Partido Unidad Popular se decidió por el docente Jorge Escala. Finalmente, Andrea González, ex candidata presidencial que iría por el movimiento Fuerza Valiente, aunque aún no es reconocido como organización política. Ellos correrán por la presidencia junto con Daniel Noboa, actual presidente del Ecuador. Sin embargo, aunque no oficialmente, otros nombres también suenan, como el de Luisa González, actual líder de la Revolución Ciudadana, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano, e incluso quien no descarta su candidatura es Henry Cucalón, exministro de Gobierno durante el mandato de Guillermo Lasso. Y sin confirmar un candidato para la presidencia de la República en 2025 fue como finalizó la convención en Guayaquil del Partido Social Cristiano. En esa reunión el PSC anunció además que asambleístas de Construye y Gente Buena ahora son parte de su bancada. La algarabía comenzó incluso antes de las 11 de la mañana en el Salón A del Centro de Convenciones en Guayaquil. Hasta ese sitio, simpatizantes y los principales líderes del Partido Social Cristiano y sus aliados se dieron cita para una convención abierta. Ahí el presidente vitalicio y máximo líder del partido, Jaime Nebot, dijo que aún no se conocerán los nombres para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2025. El anuncio se realizará en agosto durante la Convención Nacional. Aquí no hemos venido a designar todavía candidato alguno a nada. Y peor, a resolver nuestros problemas políticos o de políticos ajenos. Aquí hemos venido a tratar de plantear soluciones para resolver los problemas de la gente. En la mesa de la directiva, el titular de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, la legisladora Diana Pasley, nombres que, por cierto, suenan fuerte para ser el binomio del PSC. Junto a ellos, el presidente nacional, Alfredo Serrano, el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, el legislador Vicente Tayano y otros afiliados. En su discurso, aunque sin mencionar directamente a Daniel Noboa, Nebot envió un mensaje al gobierno nacional por las últimas medidas adoptadas. Todos los ecuatorianos queremos que se erradique la delincuencia, porque pese a los esfuerzos por combatirla, todavía es insoportable, donde un taxi llega primero que la policía y donde un pedido de comida llega antes que la ambulancia. Eso es inhumano, eso tiene que cambiar. Quien sí fue más directo en su intervención fue el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Repitió que se acudirá las veces que sean necesarias a la Corte Constitucional para defender los intereses de los ecuatorianos y dedicó una frase al actual gobierno. Que unos sigan bailando en TikTok. Nosotros nos vamos a poner a trabajar por este país y para cambiarlo. A la convención asistieron las asambleístas Carla Cruz y Andrea Rivadeneira, y aunque Serrano no confirmó que se vayan a afiliar al socialcristianismo, Construye lo dio por hecho.
Por su parte, Rivadeneira se declaró independiente y Serrano dijo que vendrán nuevas incorporaciones. Vamos a seguir incorporando nuevos personajes, nuevos líderes políticos, nuevos jóvenes, nuevas mujeres a lo largo y ancho del país. A la cita también acudió el ex candidato Jan Topic, quien en las elecciones de 2023 fue la carta del Partido Social Cristiano. Se adelantó que en la próxima asamblea de las 6 y aliados van a presentar las reformas necesarias para generar empleo y estabilidad. La pugna entre la Asamblea y el Ejecutivo derivó en el veto total a 2 leyes de esta semana. Las 2 funciones del Estado cruzaron fuertes señalamientos. En menos de una semana, las relaciones entre la Asamblea y el Ejecutivo se rompieron. Se ha configurado en la Asamblea Nacional una mayoría anti-Noboa. El señor Torres, que en los chismes de pasillo, o sea, ya no es un vocero, ahora resulta que es un chismoso del gobierno. El detonante de esta pugna entre los 2 poderes del Estado fue la aprobación de la enmienda al artículo 138 de la Constitución, con la que la Asamblea ya solo necesita contar con 70 votos para ratificarse en el texto de una ley vetada por el presidente. Porque lamentablemente en los últimos años se ha hecho un mal uso del veto de manera total. Para el Ejecutivo, eso significó reducir su capacidad de colegislar. Una asamblea con muchos poderes, después de lo que el país ve, puede ser hasta un riesgo. Y la respuesta a ello vino con el veto total a la ley en la que estaba obligado a asignar de manera directa los recursos a los gobiernos autónomos, ley propuesta por el presidente Cronfle. Se convierten en reformas estériles, porque si el presidente comienza a vetar todo, ¿en qué queda la Asamblea? Pero eso es producto justamente de un revanchismo. Y pido una vez más al gobierno nacional a que cambien a sus voceros para que sea una persona que tenga conocimiento jurídico y político. Tras esto, la pugna escaló de nivel. El Pleno conformó una comisión para analizar el informe a la nación del presidente Noboa, a lo que Torres llamó una intención de buscar una causal para llevar a juicio político al jefe de Estado. Eso no cabe. No cabe dentro de nuestra normativa jurídica. El incumplimiento de funciones tan solo es para los ministros o los otros funcionarios que estén sujetos al control político de la Asamblea Nacional. A este listado de incidentes se suma que el presidente Daniel Noboa vetó totalmente las reformas a la ley de la función judicial. La Asamblea, no conforme, elevó el veto a consulta en la Corte Constitucional. Y seguiríamos yendo a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias, si se quiere, por declaraciones irresponsables y actuaciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del gobierno. Nosotros no nos metemos en otras funciones del Estado, no estamos pidiendo que cambien al presidente de la Asamblea, a pesar de que parece que en los pasillos ya se discute eso. Y finalmente la nueva mayoría archivó la Ley de Seguridad Digital, impulsada por el gobierno. Y nosotros como bancada vamos a defender al presidente de la República, que le dejen tener éxito en su mandato. Pero hay más. Esta fragmentada relación entre la Asamblea y el Ejecutivo será puesta a prueba nuevamente la próxima semana, pues está previsto que llegue al Pleno de la Asamblea el informe para primer debate de los proyectos de ley que se derivan de la consulta popular de Daniel Noboa. Suman 4 los legisladores que abandonan el movimiento Construye, liderado por la exministra de Gobierno María Paula Romo. 2 de ellos se sumaron a la bancada oficialista, una se vinculó al Partido Social Cristiano y otra afirmó que será asambleísta independiente. De nerviosos y sin entereza es como calificó el movimiento Construye a 4 de los asambleístas que decidieron abandonar sus filas y optar por otros partidos. Es el caso de Carla Cruz y Andrea Rivadeneira, quienes para sorpresa de los asistentes acudieron a la Convención Nacional del Partido Social Cristiano, donde se anunció la vinculación de Cruz, mientras que Rivadeneira afirmó mediante un comunicado que aunque fue invitada a esta convención, no se ha afiliado al PSC, sino que por lo que resta del periodo legislativo será asambleísta independiente. Así también Construye anunció que Alexandra Castillo y Francisco Ceballos pasan a apoyar a la bancada oficialista ADN y su líder Daniel Noboa, calificado en este comunicado como el verdugo de la organización que los llevó a la Asamblea Nacional. Y es que según este movimiento político, el gobierno estaría intentando cancelar a Construye de forma ilegal. Por ello serían 4 los legisladores que abandonan a María Paula Romo. La primera en pronunciarse fue la
la asambleísta Carla Cruz, quien vía X dijo que nunca actuó a escondidas ni fuera de los parámetros de la bancada. Aseveró que ya hace semanas pidió a Construye la necesidad urgente de unión. Sin embargo, en otro párrafo dice que en el Partido Social Cristiano sí tuvo puntos de encuentro. Por su parte, Andrea Rivadeneira dijo que los miembros de Construye la han juzgado y tildado con epítetos descomedidos, nuevamente haciendo referencia a una supuesta falta de unidad dentro de Construye. Lo cierto es que tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de cancelar el movimiento del registro de organizaciones políticas por supuestamente incurrir en una infracción electoral, el futuro de esta estructura política tambalea, pues aunque Romo apeló la decisión, aún no hay una respuesta y no se sabe a ciencia cierta si podrán participar de las próximas elecciones. Pero lo que sí se sabe es que Construye pasó de ser la tercera fuerza política en la Asamblea con 28 legisladores a quedarse con 17 integrantes. (22:20). Este domingo el bloque de seguridad capturó a 2 miembros del grupo terrorista Los Choneros dedicados a la extorsión. Hacemos contacto a esta hora con Ricardo Alcíbar, que está desde la base aérea de la FAE con toda la información. Hola, Ricardo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Séptimo día que permanecemos en el Cantón Manta siguiendo de cerca las acciones por parte del bloque de seguridad. Ahora estamos justamente en la base aérea General Eloy Alfaro. En este punto se han coordinado todas las acciones por parte del bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esto tras declararse este punto de la provincia de Manabí como centro de operaciones de ambas instituciones. Ante lo que han sido los resultados obtenidos por la Fuerza del Orden, les hemos preparado un reportaje. Veamos. A las 10:30 de la noche de este sábado despegamos desde la base aérea General Eloy Alfaro a la de combate 23. En el helicóptero Arpía, vehículo aéreo utilizado para labores de reconocimiento. El primer punto fue la cárcel de Bahía de Caracas. Desde allí, los altos mandos militares supervisaron la actividad en este centro penitenciario y sus alrededores. También se hizo un reconocimiento de los barrios Las Acuarelas y El Mangle, sectores conflictivos de esta ciudad. Tras 45 minutos de reconocimiento, nos dirigimos hasta la cárcel El Rodeo en Portoviejo. Permite de una manera disuasiva tener el control, vigilancia tanto sobre las cárceles, así como también los caminos, las carreteras que conducen hacia ellas y tener un mayor control. En este centro de privación de libertad se encuentran recluidos más de 2.000 hombres, la mayoría de ellos miembros de la estructura terrorista Los Choneros. También el alto mando militar supervisó los caminos de tercer orden en Jipijapa, donde en los últimos meses se han encontrado 3 pistas clandestinas, utilizadas por los grupos narcodelictivos para despegar y aterrizar avionetas cargadas con droga. Y vamos a seguir haciendo este tipo de actividades en vista de que queremos asegurar la provincia, asegurar de que no exista estas actividades ilícitas al margen de la ley. Tras obtener información militar reservada de Bahía, Portoviejo y Jipijapa, regresamos a Manta, donde elementos tácticos de la Policía Nacional en tierra realizaban un allanamiento que permitió la captura de 2 miembros de la estructura terrorista Los Choneros. Dedicados a la extorsión, ellos exigían a sus víctimas $15.000 para no atentar contra su integridad ni la de su familia. En el aire, el helicóptero controló las actividades en tierra en el barrio Cuba y en La Pradera, donde el conflicto entre bandas delictivas ha desatado balaceras e incluso masacres. Desde este miércoles que el bloque de seguridad trasladó su comando de operaciones a Manta, esta localidad no ha reportado muertes violentas, pero sí la detención de al menos 50 delincuentes. Ahí lo veíamos justamente, este equipo periodístico tuvo acceso a varias operaciones policiales y sobre todo militares, sobrevuelos y demás intervenciones que justamente han disminuido el cometimiento de delitos e intentan erradicar a las 2 estructuras delictivas que predominan en este punto, los choneros y los lobos. Hasta acá la información desde la base aérea General Eloy Alfaro. Regresamos a estudio con más. Muy buenas noches. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches para ti también. Mientras tanto, 7 personas fueron asesinadas durante un ataque armado en el cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos. Las víctimas mortales se encontraban en una cancha de indoor.
Al menos 6 hombres armados llegaron la tarde de ese domingo hasta el sector conocido como el Rincón del Cura, del cantón Ventanas, y dispararon en contra de un grupo de personas que hacía deporte en el lugar. Tras la ráfaga de disparos, 5 personas murieron al instante y otras 2 fueron trasladadas hasta el hospital Jaime Roldós Aguilera, donde se confirmaron sus muertes. Videos de las víctimas del ataque se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se ve a los cuerpos en el suelo. Tras la masacre, el jefe de policía de Ventanas, Edwin Íñiguez, dijo que personal especializado se trasladó al lugar y empezó el levantamiento de información, donde permanece el resguardo policial. Tenemos ya los nombres, la plena identificación de las personas. Posteriormente, DINASED tiene que sacar obviamente todas las bases de datos si es que alguna persona ha tenido algún tipo de conflicto con la ley. No se descarta que lo ocurrido en el recinto El Rincón del Cura tenga relación con la disputa entre organizaciones delictivas. En el cantón Ventanas, este hecho violento ocurre en medio del estado de excepción decretado en 7 provincias del país, entre esas la provincia de Los Ríos. Con más de 8.000 miembros, el grupo terrorista Los Lobos gana cada vez más terreno al diversificar su práctica delictiva hacia la minería ilegal. El narcotráfico es su principal fuente de financiamiento, pero ¿dónde operan y cómo lograron tanto poder? En el siguiente reportaje se lo contamos. Como la organización de narcotráfico más grande del Ecuador, así señaló la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la banda criminal Los Lobos, hoy con bloqueo de propiedades, al igual que su cabecilla principal, Wilmer Chavarría, alias Pipo. Pero ¿qué tanto poder tienen los Lobos en el Ecuador y qué territorio ocupan? Para responder estas 2 preguntas, primero hay que empezar diciendo que esta banda terrorista, aliada al cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación, disputa su poder territorial con los choneros, banda ligada al cartel de Sinaloa. En su momento, ambas pertenecieron a un mismo bando. Ahora, en el caso de Los Lobos, se expanden en el delito y según investigaciones de nuestra Policía Nacional, este grupo también comienza a apropiarse de concesiones mineras y aquí su expansión, pues con al menos 8.000 miembros, operan distribuidos en los ríos Guayas, El Oro, Azuay, Loja, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pichincha e Imbabura. Asimismo, esta banda posee el control de 18 de las 35 cárceles del país, manteniendo el poder total en la cárcel de Turi. Pero no queda aquí. Sus Lobos, por extender sus tentáculos, también se han aliado a otras bandas como los Tiguerones y Chone Killers, con quienes ha secuestrado ciertas zonas de las provincias de Guayas y Esmeraldas para poder mantener el envío de droga. Asimismo, la Fiscalía ha señalado, conforme a revelaciones del caso Metástasis, que esta alianza para expandir su control delictivo en el país también tiene un factor adicional, el financiamiento de Leandro Norero, asesinado en el 2022, y quien, con ayuda de miembros políticos y judiciales, logró filtrarse en la justicia ecuatoriana. Actualmente el gobierno está en busca de los cabecillas de esta banda terrorista, cuyos rostros también fueron expuestos el pasado 19 de abril por ser considerados como objetivo militar de esta estructura de mando. Ya se han capturado a 4, a los que se le suma también Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, recapturado y acusado de tener un plan para asesinar a la fiscal Diana Salazar. Sobre Los Lobos pesan algunos hechos violentos, como los amotinamientos en la cárcel de El Turi y el asesinato de Fernando Villavicencio en las pasadas elecciones. El crimen fue ordenado por Carlos Angulo, alias Invisible, hoy detenido en La Roca. La Corte Nacional de Justicia pidió a Panamá la extradición de Leonardo Cortázar, quien está procesado en el caso Encuentro. Se espera que en las próximas horas Panamá se pronuncie aceptando o rechazando este pedido. Cada vez avanzan las diligencias para conseguir la extradición de los procesados del caso Encuentro que están prófugos. En las últimas horas, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suine, pidió formalmente a Panamá la extradición de Leonardo Cortázar al país. Se trata de uno de los 7 procesados por delincuencia organizada en este caso. Su proceso de extradición se dio inicio el pasado 1 de mayo de este año, con autorización del juez Eduardo Andrade. Según la Fiscalía, Cortázar habría participado como operador de la estructura manejada en el sector eléctrico, y en la que también son investigados Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, quien hoy guarda arresto domiciliario, y Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, dice que estos trámites deben agilizarse para que los involucrados rindan cuentas a la justicia ecuatoriana. De manera que es de esperar que su presencia, la de Cortázar, permita que se clarifiquen algunos hechos que todavía están
sin conocimiento pleno. Esta supuesta red de corrupción se habría puesto en evidencia tras varios audios de empresas del Estado como la Flota Petrolera Ecuatoriana y Corporación Nacional de Electricidad. Hay funcionarios de segunda, de tercera categoría que vienen muchísimos años atrás funcionando en esta misma actividad y que siguen formando parte del sistema público de atención a las actividades en el país. Leonardo Cortázar fue ubicado en Panamá meses atrás y mantiene activa una notificación roja de Interpol. Para el 26 de junio está previsto que se realice la audiencia en la que Fiscalía emitirá su dictamen acusatorio. Eso además que el proceso de extradición de Hernán Luque desde Argentina aún se encuentra en trámite. Amigos, pero mañana en nuestro segmento de entrevistas nos acompaña el ministro de Salud, Franklin Encalada, con quien hablaremos del virus del papiloma humano, el dengue y su nueva variante, así como de la seguridad de los médicos. También estará con nosotros Patricio Maldonado, presidente de la AME, para abordar el veto total a la ley que buscaba asignación directa de recursos a los GAPS. Ya viene ahora, hora 25, que descanse.